inicio y estamos hoy aprendiendo, esta es la segunda parte acerca de el ego, tu amigo, tu enemigo o tu peor enemigo. Y es por eso que venimos desarrollando este tema y hemos colocado como ejemplo la consecución o la creación de un emprendimiento acerca de una pastelería, ¿verdad? Entonces, con base en estas ideas es que venimos desarrollando lo que aparece y veníamos diciendo referente a que muchas veces tú creas tu negocio, tu pastelería, y tal vez la primera semana fue bastante floja, no hubo casi venta, pero resulta que en la segunda semana hubo un día donde vendiste todo y ya comenzaste entonces a felicitarte, ya empezaste a tener una especie de éxito. Entonces, como tal, creas, imaginas y dejas que tu ego suba y piensas que ya lograste todo, y esto hace que entonces pierdas totalmente el enfoque de lo que realmente, o la meta de lo que realmente tú tenías. La idea era vender siempre, todos los días, y no solamente un día en la semana tener éxito, sino toda la semana, sino todo el año, sino siempre, ¿verdad? Ahora vamos entonces a hablar de la segunda parte de este maravilloso tema, ¿cierto? Entonces, les decía que el orgullo aparece es cuando el ego se está metiendo siempre en medio y dice que ya lo has conseguido, que ya alcanzaste tu meta, que ya has llegado, y eso no es así, ¿sí? Siempre debes tener clara tus metas. Entonces, eso es lo que tienes que concentrarte. Los peligros del orgullo temprano es que sientas demasiado orgullo y piensas que ya lo alcanzaste porque tuviste un día muy bueno o una semana muy buena de ventas, y como piensas que ya alcanzaste, dejas de esforzarte, dices que ya no, ya lo conseguí y ya llegué, ya escalé la montaña, ya no tengo que esforzarme más. La verdad, eso no es así. A veces hasta ya con eso ya empiezan a conseguir empleados desmedidamente o un empleado bastante costoso. Y la verdad es que está alucinando, está dejando que el ego le corone, ¿sí? Es muy peligroso porque cuando tú tienes un mini éxito, sobre todo al principio, si te dejas llevar por el orgullo, puede que todo el edificio se derrumbe, y eso no lo queremos, ¿verdad? Queremos que sigas adelante y que consigas tu meta, ¿cierto? Ahora, recuerda siempre cuál es tu meta. No de que tener un negocio X o Y o una pastelería o qué sé yo, para vender por temporadas. Es para vender siempre. Es para tener siempre éxito, ¿sí? El último punto es trabajar. Cada vez que tú te sientes a trabajar, recuerda a ti mismo que lo que estás haciendo no es trabajar, sino que lo que estás es sumando para llegar a tu meta. Tú no estás trabajando, es tu negocio, y siempre estás haciendo una labor para llegar a tu meta. Estás retrasando la gratificación que vas a tener. El premio que vas a tener al final está al final, no antes. Y el trabajo es lo que lo hace un corredor olímpico. Durante 4 años, un corredor olímpico se prepara, recuérdelo. ¿Para qué? Para ir a una gesta, para ir de pronto a una competencia que dure, algunos como los del atleta, que duran unos cuantos minutos, ¿sí? Otros en lanzamiento de jabalina, otros, qué sé yo. Se preparan 4 años para la meta, para alcanzar la meta, no para estar allí, sino para alcanzar, para lograrlo, para ser siempre esa persona exitosa. Entonces, el trabajo es lo que hace que un corredor olímpico durante estos 4 años alcance, ¿cierto? Hace el trabajo, va a ir a entrenar cuando nadie más está entrenando, cuando es domingo y todos están de fiestas y él está entrenando. Trabajo es cuando tú tienes que preparar un nuevo prototipo,
preparar un nuevo documento que presentar el lunes a una persona. Eso es trabajo. Si tú trabajas y estás apartando el ego es como el espejo en el que te pones delante. Deja de mirarte al espejo y empieza a trabajar y a sumar para que cada uno de esos pasos, cada uno de esos trabajos te permita llegar a tu meta, y tu meta es eso que tienes que alcanzar, ¿sí? Al final, no esos pequeños triunfos, ¿sí? Son importantes, por supuesto, pero la importancia está en alcanzar la meta. Recuerda que el ego siempre es el enemigo. Puede ser una persona ambiciosa en la vida. Tú puedes ser ambiciosa, eso no está mal, ¿sí? No hay nada malo en ello. Ser ambicioso significa que quieres alcanzar metas cada vez más grandes, pero lo que tienes que hacer es no confundir con un exceso de confianza. Es una lucha que a través puede ser en ocasiones solitaria. El crecimiento es la escalada a esa montaña que estás haciendo. Pues eso lleva tiempo, y ahí el ego siempre va a ser tu peor enemigo, ¿sí? Haciéndote creer que ya llegaste. No, señor. Hablemos precisamente de ese éxito. ¿Qué pasa cuando ya alcanzaste el éxito? En el caso de esta pastelería que estamos utilizando como ejemplo, de que ya lo alcanzaste y de que los pancakes y de que ya lo conseguiste, de que ya tienes el éxito. ¿Qué tenemos que hacer en ese caso para detectar cuando el ego también entra, cuando el ego también actúa y también de alguna manera tolerarlo para que no nos fastidie la vida? Vamos a ver la segunda parte del éxito. El éxito es cuando tú alcanzas la cima de esa montaña que decíamos. El éxito es que a lo mejor cuando ya estás llegando, a lo mejor es que faltan 2 o 3 pasitos para llegar y sientes que ya has llegado. Entonces, cuando alcanzas esa cima es cuando empiezan a aparecer las tentaciones, cuando empiezan a aparecer problemas. Hay una frase que es muy conocida que dicen que el éxito es efímero. Es lo que significa el éxito, porque el éxito dura poco. Analicen, miren, hay personas, hay cantantes, pero reales, no hablo de esos que utilizan muchas cosas para poder tener buena voz o para poder llegar, ¿cierto? Hay personas que tienen una voz muy educada, que han trabajado su voz, todavía los hay, y esas personas trabajan constantemente y lanzan canciones y algunas tienen éxito, y no por eso, porque alguna de esas tuvo éxito, ya, ahí llegué. No, ellos siguen trabajando y siguen lanzando más y más canciones hasta que otra tenga éxito, porque la meta de ellos no es que tener éxito con una canción. La meta de ellos es que son artistas, ¿sí?, vocales, que tienen como meta un día alcanzar una meta individual, ¿sí? Se ha puesto esa meta allí en su mente de poder irse a un buen retiro al cabo de los años. Pueda estar tranquilo y pueda vivir de esas ganancias, pueda vivir de todo ese trabajo que realizó, ¿sí ve? Pero que lo hizo diariamente durante años, ¿sí? Ahí es donde puede sentarse al cabo del tiempo y decir, mire, gracias a mis éxitos pude llegar a terminar mi carrera y pude llegar a este punto en mi vida, ¿sí? Es totalmente diferente. Por eso debemos entender que el éxito es efímero, ¿sí? Por lo tanto hay que trabajarlo. El ego es el culpable de que el éxito dure poco, porque el ego es el que hace que dejemos de aprender, de que dejemos de escuchar todo eso que hemos visto en nuestro camino de aprendizaje. Nuestro camino de crecimiento eran problemas que teníamos que hacer, que el ego se eliminara del medio del camino, que siguiéramos aprendiendo, que escucháramos a los demás. Pues, ¿qué sucede cuando se alcanza el éxito?
el ego toma el control, entonces dice, ya lo conseguiste, ya tienes que dejar de aprender, ya puedes dejar de escuchar a los demás porque has conseguido lo que te propusiste. Entonces nos convertimos en víctimas de nosotros mismos. Recuerda que estás en un mundo competitivo. Cuando tú te conviertes en víctima de ti mismo, sucede que la competencia te pisotea, pasa por encima. ¿Qué tenemos que hacer para solucionar entonces esto? En el caso de que, entre comillas, ya lo hayamos conseguido, lo que tenemos que hacer es utilizar estas cosas: la sobriedad, la mente abierta y tener organización. Sobriedad, mente abierta y tener organización. Una de las claves es el propósito, tener un gran propósito, y son las cosas que te van a estabilizar, el propósito, ¿sí? Sobre todo cuando el ego llegue y pretenda desestabilizarlo, pues recuerda que esto es como un equilibrio inestable, ¿sí? El ego lo único que va a hacer es tirar ese castillo de naipes que tú has construido. Lo que queremos es hacerlo más sólido, no menos. Entonces hay varios puntos, hay varias situaciones en las que el éxito se puede verse afectado por el ego. Y hablemos de esto. El primer punto, debemos ser siempre un estudiante. De eso hablamos ahora, ¿verdad? Y es básicamente la misma conexión que hicimos, que tenemos que estar constantemente aprendiendo, y este es uno de los grandes riesgos, y es que tú piensas que ya sabes todo lo que necesitabas saber, que tú te hayas licenciado, que tú tengas tu título universitario, que tú tengas tu máster, y que por lo tanto desde ese momento es que te dan el título, ¿sí? No solo afecta. En el momento en que te dan el título, el ego empieza a actuar y te dice, ya te graduaste, ya no tienes que aprender nunca más en la vida. Esa parte de ese proceso de tu vida ha terminado. Eso es peligroso, sobre todo porque estás dejando de aprender. Recuerda que tú eres un estudiante siempre y debes mantenerte siempre como un estudiante. Mira, volviendo al caso de los cantantes, y más si hablamos de cantantes ya de hace 20 años o tal vez más. Si hoy por hoy tú los ves en otras facetas, los ves unidos a otros, cantando, los ves haciendo dúo, lo ves haciendo muchas cosas en sus conciertos. Han cambiado el enfoque de muchas cosas. ¿Por qué? Porque hay que estudiar y hay que aprender y hay que actualizarse. Siga estudiando. Sigue vivenciando experiencias, cosechando experiencias, que eso es lo que te va a llevar a la madurez y te va a aterrizar, ¿sí? Para que tu ego no te destruya, ¿sí? La solución es que, aunque sea incómoda y es sencillo entender, tienes que escoger un libro. Abre un libro de un tema que no domine, del que no sepas nada. Eso es interesante porque cuando tú escoges un libro, un tema del que no sabes nada, ahí te vas a considerar como un aprendiz, como un estudiante. Entonces, tienes que mantenerte siempre como un estudiante. Tienes que ponerte siempre en una situación en la que tú seas la persona que menos sabe de esa habitación, si es posible. En el que tú seas la persona que esté más bajo, en esa escala que la humildad que decíamos, que te permita rebajar un poco ese ego y tú sientas que puedes aprender, que tienes que seguir aprendiendo, que aunque tú sientas que habías escalado la montaña, que habías llegado a la cima, te des cuenta de que hay más montañas y en esta cordillera, que existen otras montañas mucho más altas que la que tú habías alcanzado y puedes comenzar a escalarla. Para eso debes seguir estudiando, seguir aprendiendo, ser humilde. El hecho de que tengas algo no te hace mejor persona, no te hace más que nadie, en absoluto. Tienes el recurso, puedes disfrutar de él. No es malo tener avión, no es malo tener casa o carro, no es malo tener esas... No, sí, lo malo es que dejes la humildad,
¿sí? Y que te creas más, mucho más o mucho mejor que las otras personas que no lo tienen, ¿sí? ¿Me estoy haciendo entender? Espero que sí. El segundo punto es cuando hemos conseguido el éxito, es que nos creemos demasiado la historia, y eso es muy cierto. Tendemos a explicarnos historias. Mire y verá, póngale cuidado a este punto. Las historias nos encantan, somos esclavos de las historias. Todo lo aprendemos mejor si nos lo explican con una historia. Y nosotros también todos tendemos a crear historias, sobre todo las que las creamos de acuerdo a cosas que han sucedido en el pasado, y eso es un problema. Por ejemplo, si yo te dijera que estoy creando esta pastelería que ya ha tenido mucho éxito y llevo muchos años, llevo un año ya teniendo éxito y vendiéndolo todo, todos los días, yo puedo crearme una historia en mi mente diciendo, yo lo he conseguido todo. Este es un negocio en el que yo ya no tengo que esforzarme, como se suele decir, ya se va solito, ¿sí? ¿Sabes qué es eso? Eso es el ego funcionando, ¿sí? Me estoy explicando. Hice una historia a mí mismo, ¿y en qué estoy basando los datos de esa historia? En datos del pasado. Tendemos a crear historias basadas en datos del pasado y las damos como buenas. Entonces decimos, este negocio ya va solo, se maneja solo, ya no tengo que hacer nada porque ya va, no tengo que controlar, no tengo que estar presente, esto ya funciona solo, llevo un año funcionando solo. ¿Por qué va a cambiar? Y es entonces cuando el ego entra y lo que hace es destruir todo lo que habías construido. Cuando tú dejas de hacer lo que estabas haciendo y dejas de preocuparte y dejas de sentir que estás construyendo algo, sino que sientes que ya terminaste, que ya lo construiste, entonces te estás explicando una historia, y es una historia de las malas, porque está basado en el pasado. Porque es una historia en la que el ego es el protagonista y te impide ver la realidad de las cosas, el futuro. El futuro no está escrito, el futuro lo construyes tú mismo cada día, ¿sí? Ya para construirlo tienes que trabajar y seguir trabajando constantemente, ¿sí ve? ¿Quedó claro ese punto? El siguiente punto también es muy clave, es importante para ti. Esta es una pregunta que parece que a estas alturas en las que tú ya has tenido éxito, ya debería estar contestada, pero en realidad no lo está. Cuando tú tienes éxito, sientes o puedes llegar a sentir, si el ego actúa, y vas a llegar a sentir que a lo mejor ya alcanzaste a tus metas y has conseguido lo que ya tienes, nada más con solo soñar. Yo soñé esto y ahora lo tengo y ya lo conseguí, ¿sí? Eso no es así. Hay mucha gente que no se ponen metas concretas. Por ejemplo, el tema del dinero es cuando yo quiero alcanzar mi meta de dinero, pero no la defino concretamente. Es decir, yo quiero alcanzar $100,000 al año en ingresos. Si yo quiero alcanzar esa meta de ingresos, si yo la tengo clara y perfecta, pero si yo no tengo claro que lo más importante para mí es alcanzar una meta económica, nunca lo voy a alcanzar, porque no me la he definido, ¿sí? No he definido aún lo que quiero alcanzar, no he planeado, no he rayado, no he concretado. Si lo que quiero es ganar más dinero que el año pasado, el año próximo quiero ganar más y más dinero que el año anterior, y bla, 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 y hablo de esa manera, y te creas un diálogo interior en el que no estás definiendo qué es lo más importante, ¿sí? Y obvias que definir tu meta, estás cometiendo un error. ¿Por qué? Porque debes definir qué es aquello que quieres alcanzar en cuestiones de dinero. Es definir una cifra, porque eso te va a permitir saber que estás en el buen camino.
pero no puedes quedarte siempre en el pensar, quiero ganar un poco más que el otro, que el enemigo, que el competidor, quiero ganar un poco más que yo mismo del año anterior, debe ser. Eso es porque entonces actúa el ego. Lo que quieres es inflar tu ego cada vez más. Nunca tienes suficiente, nunca tienes bastante. Si tú sabes y has definido que para tu estilo de vida necesitas determinados ingresos, pues eso te va a permitir definir unas cifras concretas y es lo que tienes que hacer. No es solo un nivel de dinero, este es el punto, sino el nivel de cualquier cosa en la vida, y tenlo presente. Siempre tienes que definir qué es lo que tú realmente quieres alcanzar y qué vas a hacer para alcanzarlo, ¿sí? Tú no vas a disfrutar de lo que llegues a conseguir, tú nunca vas a disfrutar del éxito si tú no te planteaste metas. Las metas son realmente importantes para ti, por lo tanto, ¿qué tienes que hacer en este caso? Siempre debes ser capaz de contestar a esta pregunta. ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo eso y no otra cosa? ¿Cuál es el motivo de lo que yo haga? ¿Y qué es lo que me motiva? ¿Qué es lo que me mueve a hacer lo que estoy haciendo? Eso es lo que debería ser importante para ti y eso es lo que tienes que tener claramente definido en tu vida con base al plan que estás desarrollando. ¿Sí ven? Por eso hoy estamos aprendiendo en esta segunda parte de el ego, tu amigo, tu peor enemigo. El siguiente punto se llama derecho, control y paranoia. ¿Sí? Tenga presente estos tres elementos: derecho, control y paranoia. Son tres puntos que nosotros tenemos que conocer bien para detectarlos, porque luego, actuando en esos casos que son ya más extremos, nos pone a situaciones mucho peores, mucho más de encuentro, de conflicto que tenemos que evitar constantemente. Cuando hablamos de derecho, control y paranoia, hablamos siempre de que tenemos que conocer nuestros límites. Porque si superamos esos límites, cualquiera de estos comportamientos que vamos a ver ahora, entonces debemos saber que estamos superando nuestros límites. Y es el derecho otra cosa, es el control y otra cosa es la paranoia. Todo, cada cosa en su lugar. Hablemos primero qué es el derecho. El derecho es cuando tú asumes que algo es tuyo y que te lo has ganado porque has hecho todo el esfuerzo posible. Por lo tanto, tu derecho es ser el número uno y habértelo ganado. Es ser merecer más que nadie. Cuando tú haces eso, sientes que ahí hay una sensación de orgullo, pero engordado al máximo, y es el ego actuando a toda velocidad cuando crees que solamente tú y que solo tú te lo mereces. ¿Cierto? Lo que estás haciendo en ese caso es que no solo estás creyendo que tú tienes derecho a algo, sino que estás ahora degradando a los demás. Estás pensando que lo que estás haciendo en ese caso es que no solo estás creyendo que tú tienes derecho a algo, ¿cierto? Estás pensando que al pensar que tú te mereces de más, que tú te mereces algo, automáticamente estás degradando a los demás. Estás diciendo implícitamente que los demás no se lo merecen. Solo que yo me lo merezco, yo me evalúo y mi valor es mayor, yo me estoy valorando más que cualquier otra persona, digamos así. De acuerdo a eso, es lo que asume cuando tú crees que tienes derecho a algo. Si tú detectas que tú tienes ese comportamiento ciudadano, porque estás superando el primer límite, debes tener mucho cuidado. ¿Sí? Debes tener mucho cuidado porque ahí muestra que tu ego está completamente inflado, ¿sí? La segunda parte es el límite, es el tema del control, ¿sí? El control es cuando tú dices todo se tiene que hacer como yo diga, todo se tiene que hacer así. Yo digo que se hace así y esto se hace así. Seguramente conoces un jefe o has conocido a alguien en tu vida
o en tu casa, eso se llama control. ¿Sabías tú? Perdón. Y eso es algo que está funcionando para esa persona. Dice que todo tiene que hacerse a su manera. Si no, no. Está bien, aunque sean las cosas más diminutas, aunque sean las cosas más mínimas e inconsecuente, todo eso es perfeccionismo que paraliza. Y muchas veces nos podemos encontrar con gente así, y eso es un problema. Luego vamos a ver cuál es el problema de todas estas personas, pero eso es otro límite que se está superando. Cuando tú dices que pretendes controlar como los demás, tiendes a hacer las cosas como los demás y a comportarte como los demás, y tienes que pensar que eso se llama control. Y eso es un límite que se está superando y que estas personas están dejándose llevar por su propio ego y punto. Son controladoras y son excesivas, dañinas y nocivas, por cierto. Eso es otra parte del ego. Por eso estamos aprendiendo el ego, tu amigo, tu peor enemigo. En este caso, en la parte 3, que hablamos ya de lo que es la paranoia, que es el punto máximo, es cuando tú piensas: no puedo confiar en nadie, todos están contra mí, estoy solo en este mundo, todos están en mi contra, estoy rodeado de tontos, estoy rodeado de incompetentes, me voy a enfocar en mi trabajo, en mis obligaciones y en mí mismo. Pero sé que eso no es suficiente. Hay gente que está conspirando contra mí y está maquinando contra mí. Por lo tanto, yo también voy a maquinar contra ellos. Antes de que ellos me ataquen a mí, yo los voy a atacar a ellos. Eso es paranoia. Y es un problema muy grave en cualquiera de estos casos. La búsqueda del ser, el número 1 a toda costa, es dañina, destructiva. Mira, porque el ego llega a un punto que autodestruye a la persona. Uno de los países con mayor tecnología, uno de los países ricos en el mundo, es el Japón, con un nivel de vida bastante alto. Allá es trabajar y trabajar, y allí las personas consiguen un empleo y es para siempre. Es empleo hasta que se jubilan. Eso sí, lo evalúan cada 3 años. Pero desde que comienzan, desde niños, empiezan a estudiar, y son muchas horas en la escuela. Después muchas horas en la preparatoria. Y luego muchas horas en la universidad. De hecho, esa parte de Asia, lo que es Japón, China, todos estos países tienen un nivel muy estricto de estudio, donde en la primaria se enseña, ellos deben estudiar más de 50 horas, ¿sí? En algunos casos hasta 60 horas, y en la preparatoria hasta 80 y 100 horas. O sea, no les duermen allá mismo en los colegios. Es impresionante, ¿sí? Obviamente pues tienen allá dónde hacerlo, dónde dormir. Pero es impresionante el tiempo. O sea, ¿por qué? Porque allá hay algo fijo, le colocan ese chip a todos. Usted tiene que ser el mejor, ¿sí? El mejor en todo. Usted imagina compitiendo toda la gente a ser el mejor. Y a todos le dan la misma dosis y a todos están en esos. ¿Sabe una cosa? ¿A qué ha llevado eso? Que dentro de todos estos países, la tasa más alta de suicidios es allá, en Japón, ¿sí? Porque cuando están en un término medio, según ellos, son mediocres, ¿sí? Cuando no son el mejor, son unos fracasados, según ellos. ¿Por qué? Porque el ego les es inflado tanto que lo lleva al suicidio, cuando no lo logra. Es tremendo eso. Por eso tenemos que ser aterrizados, ¿sí? Por eso estamos hablando que el ego, tu amigo, el ego, tu peor enemigo. El ego es necesario en la vida del ser humano, pero debe estar
manejado, dirigido, racionalmente, ¿sí ve? Con la humildad. Imagínate. Suena un poco contraproducente, ¿cierto? Pero analízalo. Tienes el derecho de creer que tienes que controlar a los demás, de creer que todos los demás están contra ti, que es paranoia, que son los 3 casos que hemos visto. En cualquiera de estos casos el ego ha aparecido. Para esas personas el ego está enmascarado en debilidades, en inseguridades y también en inestabilidades. En algún caso es una locura intentar protegerse a sí mismo. Es una chifladura pensar que todo el mundo está contra ti. Eso es paranoia y es algo que tenemos que evitar. Y es el ego funcionando al máximo contra ti. ¿Sí? Y debemos evitar que esto suceda a toda costa. Hablemos ahora del siguiente punto. Se llama gestiónate a ti mismo. ¿Sí? ¿Y de qué hablamos aquí? Estamos hablando que ya hemos tenido éxito, que ya lo hemos conseguido, en teoría ya hemos alcanzado el éxito que buscábamos. Ahora también tenemos que aprender a gestionarnos a nosotros mismos. Porque normalmente cuando tienes éxito tus responsabilidades cambian, porque antes hacía mucho más trabajo, hacía más una serie de cosas y ahora tienes que hacer menos de esas cosas porque tienes que pasar a ser un líder. Tienes que empezar a gestionar a otras personas y los resultados de otras personas. El problema es que tienes que ser capaz de gestionarte a ti mismo para poder ser capaz de gestionar a otros. Y hay personas que no lo hacen con ellos mismos, menos con los demás. Ahora, si el mercado te va a comer vivo, los problemas que podemos ver aquí, que tiene que ver con el ego, es la gestión del pequeño detalle. Cuando un jefe te dice, no sabes que se pone encima de tu hombro, como respirando ante tu oreja y está viendo lo que estás escribiendo y te corrige la coma en el momento de que lo haces, a lo mejor escribiendo o a lo mejor es haciendo cualquier tipo de trabajo, eso es un micromanager que en lugar de dedicarse a liderar, a lo que se dedica es a hacer microgestiones de cosas que no debería estar gestionando, sino que debería delegar completamente. Eso es un problema porque esa gente demuestra que es gente egoísta que no sabe gestionar a otras personas. ¿Sabe usted qué sucede con esas personas que enseguida se sienten sobrecargados de trabajo porque el jefe está encima y encima? Es porque están asumiendo responsabilidades que no deberían estar asumiendo, sino que deberían estar delegando. Esto es problema de egoísmo micromanager. Otros son los carismáticos imaginativos que tienen una visión de la empresa y todo eso son visiones del futuro y todo eso pierden inmediatamente el interés de ejecutar. Esos carismáticos visionarios están guiados únicamente por el ego y pueden tener mucho carisma, pueden tener grandes ideas, pero están perdiendo interés por ejecutar. Entonces están más perdidos en sus visiones del futuro que realmente en ejecutar en el presente. Esto evidentemente ya se entiende por lo que estamos escribiendo o por lo que estamos describiendo mejor. Que estas personas están guiadas completamente por el ego y eso evidentemente si te dedicas a soñar y no a ejecutar, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que tu empresa se va a ir al garete. Y hay personas que ofrecen ideas a la empresa y sacan unas cuestiones didácticas y sacan cuadros de promoción, estadísticas y todo esto. Claro, son soñadores y entonces, claro, llevan al empresario. Claro, eso es lo que yo necesito, disparar esta empresa a que tenga muy buenas ventas o este negocio a que lo supere. Pero esa persona, en el imaginario de él, lo puede desarrollar, pero otra cosa es en lo físico. En el papel se puede hacer muchas cosas, ¿sí? Pero en lo físico es totalmente diferente. Y menos si esa misma persona que dio la idea, que sacó la estadística, está dispuesta a remangarse y empezar a trabajar con nosotros, ¿sí? En este caso lo que tienes que hacer es reajustar cuando tus responsabilidades cambian.
tú lo que tienes que tener es claridad y propósito, ¿sí? Y lo estamos viendo, lo hemos comentado antes, claridad y propósito, comenzamos hablando de eso. Tener claro qué es lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo y cuáles son las metas que tú quieres alcanzar, pero a lo mejor a 3 años, a 5 años, y debes tener muy claros cuáles son tus metas para que no te pierdas en eso, porque los managers son los que antes fueron los directores de empresas y tienden muchas veces a convertirse en un micromanager y a convertirse en visionarios y pierden el control y el contacto de la realidad. Para eso, lo que tenemos que hacer es bajarlos con un golpe de realidad. En ese sentido, lo que necesitamos es que volvamos a tener claras las metas para que se concentren en canalizarlas. Y hoy por hoy ese es un prototipo que tienen, o un modelo que tienen muchas empresas grandes que ya llegaron a la cúspide, pero llegaron otros soñadores que venían atrás y para ganar protagonismo y porque su ego lo tienen muy elevado, entonces ofrecen todas estas ideas de papel, que por eso usted ve en la calle grupos de personas con una especie de micromanager, sí, y que a la verdad se desgastan, trabajan y luchan, son las hormigas, y la verdad todo ese potencial de estas personas que pueden estar dentro de una empresa son quemados en pocos meses porque los resultados son efímeros, ¿sí? ¿Está interesante lo que estamos aprendiendo? Yo espero que sí. Recuerde que estamos aprendiendo acerca del ego, tu amigo y también tu peor enemigo. Por eso les invito para que veamos la parte siguiente, la tercera parte de este maravilloso tema. Mientras tanto, chalón, chalón.